Según el pronóstico del tiempo, hoy es el día más caliente en el año. Así que si hoy pasamos, gloria a Dios. Gloria a Dios. En plena pandemia estamos aquí y es un privilegio poder glorificarle, poderle darle la gloria al Señor. Estaba haciendo un pequeño estudio, hermanos, de todo lo que ha acontecido en este 2020 y cosas muy sorprendentes solo en este año lo que ha pasado y que muchos de ustedes han sido testigos a través de los medios de comunicación: terremotos, eh, muerte de personas importantes, la pandemia, en fin, eventos que nosotros no teníamos, hermanos, planificados, no estaban ni en la mente de cada humano. Hombres que se dicen ser hombres de Dios profetizaron que el 2020 iba a ser el año de prosperidad, donde Dios iba a prosperar sus vidas, y lamentablemente pues eso no sucedió, porque lamentablemente en el corazón de muchas personas el corazón está en el dinero y en hacer más dinero. Y recuerden que la palabra del Señor dice que una de las raíces de todos los males es el amor al dinero, porque cuando empezamos a ganar dinero nos empezamos a alejar de Dios y empezamos a confiar en nuestros recursos, en nuestra economía. Así que, hermanos, haciendo un análisis de todo lo que de lo que nos ha pasado en nuestra vida, Dios se ha manifestado de muchas formas y Dios siempre se acerca a sus hijos, siempre con un propósito. El día de hoy yo quiero compartirles un personaje que lo encontramos en Génesis, en los primeros libros de la Biblia. Este personaje es Abraham. Abraham, después su nombre se le cambia a Abraham. El título de hoy, o el título de este sermón, se llama Dios cumple su promesa. Díganlo conmigo: Dios cumple su promesa. Ahora, ya lo hemos dicho, Dios cumple su promesa. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios cumple su promesa? Hoy quiero hablarles, hermanos, del pacto que Dios hizo con Abraham. En la Biblia se mencionan diversos pactos: el pacto abrámico, el pacto adánico también, el pacto davínico, el pacto de la gracia, el nuevo pacto. Dios siempre ha hecho pactos, es un Dios de pactos. Y un pacto, hermanos, tiene que haber dos personas involucradas para que se pueda realizar un pacto. Hay pactos unilaterales y hay pactos bilaterales. Significa que hay pactos donde ambas personas hacen un compromiso, firman un documento y están de acuerdo en ese pacto. Si uno de los dos viola los compromisos de ese pacto, de ese convenio, el pacto se rompe en ese instante. Ese es el pacto condicional. Hay cláusulas. Pero el pacto incondicional, que es el unilateral, que es el pacto que Dios ha hecho con la humanidad, el hombre no tiene nada que hacer. Dios es el que firma ese pacto. Y es Dios el que está interesado en que usted no falle en ese pacto, pero no tenemos nosotros que hacer nada.
Creo que estos son de los músicos. Quiero que esta mañana pensemos por un momento en el pacto que Dios ha hecho con Abraham. Y quiero leer parte de la Biblia en Génesis capítulo 15. Por favor, abran sus Biblias en Génesis capítulo 15. Y sé que quizás muchos de los que están aquí han escuchado o han leído acerca del pacto que Dios hizo con Abraham. Permítame darle lectura, es un capítulo muy corto. Voy a leer los versículos y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa, ese de Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se ve un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y la tierra de los cedeneos, los ceneseos, los cadmoneos y los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Una lista de tierras que le estaban
dando como una promesa a Abraham. Quiero que analicemos este pacto que Dios hace con Abraham. Abraham es un siervo de Dios. Él está viviendo cómodamente en un lugar. Él ya tiene riquezas, tiene sirvientes. Y un día Dios le dice a Abraham: sal de tu parentela y ve hacia donde yo te indique. Ese fue el primer llamado que Dios le da a Abraham. Y Dios, en un acto de obediencia y un acto de fe, Él se levanta y sigue las instrucciones de Jehová. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, hermanos, que seguir a Jehová se requiere de obediencia. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, mis estimados hermanos, es que para seguir a Jehová se necesita fe. A veces hablamos de una fe y decimos, pues es creer en Dios. Pero la fe, hermanos, tiene un fundamento, y ese fundamento es Cristo. No es sencillo simplemente, o no es simplemente decir, creo en Jesús. Porque hasta los demonios creen y tiemblan. Abraham es contado como un hombre de fe. Abraham es contado en la Biblia como un hombre de justicia. Más adelante, cuando Abraham está en la tierra de que Dios le llamó, Abraham, dice la palabra del Señor, que hizo sus casas, pero no las fundamentó, sino hizo cabañas. Porque Abraham estaba pensando que en cualquier momento Dios le volvería a llamar y posiblemente lo cambiaría de lugar. Eso es vivir por fe y no depender de las cosas materiales. Así que Abraham, aunque era un hombre rico y tenía muchas propiedades, tenía mucho ganado, él no dependía de sus riquezas, él dependía de la voluntad de Dios, él dependía del favor de Dios, él dependía de la fe que él había depositado en Jehová. La vida cristiana depende, hermanos, de donde tú estás depositando tu fe. Nuestra fe debe estar depositada en Dios, en Cristo Jesús, porque Él es nuestro Redentor. Es por eso que cada día nosotros como creyentes nos levantamos con ese entusiasmo, con esa alegría, con ese gozo de estar en el altar de Dios. Pregunté al principio cuántos desean estar en la casa de Dios, y la mayoría levantó su mano. Espero que así sea. Espero que desde el lunes tú estés pensando ya estar en la casa de Dios. Sabes, Dios va a probar tu fe cada día. Dios desea que tú seas un creyente que no solamente creas como cualquier persona cree en Dios, sino que realmente estén convencidos y viva una vida íntegra en Dios. Pasaron algunos años y Dios una vez más se muestra a Abraham en el capítulo 15. Después de estas cosas se refiere a lo que anteriormente había pasado. Había una conquista, Abraham ayudó a conquistar lo que se había conquistado. Abraham lo ofrendó y lo diezmó a Melquisedec. Todavía no existía la ley, pero con esto podemos aprender que los sacrificios y las ofrendas a Dios ya era algo que se practicaba. Todavía no existía un pueblo. Existían los patriarcas, las familias que eran grandes y honraban a Dios. Pero la gente ya sabía honrar, ya sabía obedecer a Dios, ya sabía qué significaban los sacrificios. Y prueba de ellos es el pacto que Dios hace con Abraham, y hay un sacrificio de por medio. Acabamos de leer que Dios le pide a Abraham ciertos animales específicos para sellar el trato, o más bien este pacto que él está haciendo con Abraham. Hay algo muy curioso, hermanos. En el sacrificio se acostumbraban que ambas partes tenían que participar de este pacto. Ambos tenían que partir la mitad de los animales, y esto simbolizaba que ambos se hacían compromiso del pacto. Pero en este caso, hermanos, Dios permite que Abraham
cayera en un sueño profundo, porque Dios no quería que Abraham pasara por en medio del sacrificio, porque eso lo hacía partícipe. La Biblia dice que un fuego humeando se pasó por la mitad de los animales que ya habían sido sacrificados y cortados. Esto simboliza la presencia de Dios en el pacto que estaba siendo sellado por Dios mismo. Así que en este caso este pacto es unilateral, porque es Dios quien se está comprometiendo. Dios no necesita que el ser humano prometa algo que sabe Dios que va a fallar. Este pacto es unilateral porque es Dios dando una promesa, es Dios ofreciendo algo, y las promesas de Dios no cambian, no fallan. Así que si Dios te ha prometido a ti salvarte, perdonarte, liberarte y ofrecerte la vida eterna, ese pacto que Dios ha hecho no cambia, es unilateral. Tú decides alejarte de Dios, pero Dios se mantiene firme. Quiero que analicemos algunos puntos importantes de este pacto. Y quiero que vean, por favor, síganme ahí en sus vistas, en el capítulo 15, el primer versículo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. En primer lugar, hermanos, Abraham recibe la palabra de Dios. ¿Qué tan importante es, hermanos, que nuestra fe esté descansando en la palabra que viene de parte de Dios? No en cualquier palabra, sino en el mensaje claro y transparente que es la palabra de Dios. Hoy tenemos a nuestro alcance una Biblia. Todos tenemos acceso a una Biblia. Y si usted no tiene una Biblia físicamente, hoy los jóvenes dicen: yo puedo descargar mi Biblia en mi celular. Así que la palabra de Dios, hermanos, está cerca del hombre, pero el hombre se aleja de Dios. Vino palabra de Jehová a Abraham, y dice que vino en visión, diciendo, en primer lugar, Dios le dice a Abraham: no temas, Abraham. Dios te dice en esta mañana que no temas. ¿Cuántos de los que estamos aquí al inicio de la pandemia y empezamos a escuchar las noticias, empezamos a tener miedo, desesperación? Y aún muchos están con miedo y desesperación. Esto vino simplemente, hermanos, a revelarnos algo: la calidad de fe que tú tienes como creyente. La pandemia no es algo que Satanás esté controlando. Dios lo ha permitido, y Dios está permitiendo que esto suceda con un propósito. Dios quiere ver cuál es el nivel de tu fe, dónde tú estás colocado, dónde tú tienes tus prioridades en este momento. Un día tú le dijiste a Dios y le prometiste muchas cosas. Mucho cuidado con prometerle algo a Dios, porque siempre terminamos fallando. Dios no falla, Él mantiene su promesa firme. Dios le profetizó a Abraham que su descendencia, él iba a tener una descendencia. Dios le prometió a Abraham que su descendencia no la podía contar. Así como no se pueden contar las estrellas, Dios le dice a Abraham: tú no podrás contar tu descendencia. Hermanos, tenía más de 86 años de edad Abraham cuando estaba recibiendo esta promesa. Abraham es reconocido, hermanos, en la Biblia como un hombre de fe, pero también era un ser humano, y él se desesperó. Si nosotros leemos la historia de Abraham, él dice que creyó en la palabra de Dios. Dios le dijo a Abraham: no temas, Abraham. Yo no sé cuáles sean tus miedos en esta mañana. No sé a qué le tengas temor, cuáles sean tus preocupaciones. Pero Dios te dice: no tengas miedo, no temas. Dice: yo soy tu escudo.
¿Qué dice el Señor? Yo soy tu escudo. Y lo segundo que Dios dice, y tu galardón. Yo soy tu escudo. Yo soy tu galardón. Esta es una promesa, hermanos, que no debemos dejar pasar por alto. Si el Señor te ha dicho que es nuestro escudo, eso habla, hermanos, de una protección, un refugio. El problema que tú tengas en este momento, la dificultad que tú tengas en este momento, tú debes de confiar que Dios está allí para protegerte. Él es tu escudo. Él es tu fortaleza. Él desea que usted como creyente continúe firme en esta batalla. Hermanos, no estamos solos. Tú no estás solo. Dios está a tu lado. Usted puede decir, yo no puedo, pastor, estoy luchando con este problema. El Señor te dice, yo soy tu escudo. Abraham estaba, hermanos, en una situación donde él, su edad, era difícil creer lo que Dios le estaba prometiendo. Era ya un anciano y Dios le está diciendo, vas a tener hijos y tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Esto es imposible, pero Dios le está prometiendo a Abraham. Y Abraham, hermanos, está creyendo en Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos, creerle a Dios. Y Dios le dice a Abraham también, yo soy tu escudo y tu galardón. Dice, tu galardón será sobremanera grande. Ahora Abraham hace una pregunta, hermanos. Una pregunta justa. Ok, estoy escuchando, eres mi escudo, eres mi galardón. Pero Abraham está pensando en el momento, en la situación real que está viviendo. Él está pensando en que es anciano, su esposa es estéril y la única posibilidad que tiene es su sierva. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno, Eliezer? Damaseno viene de Damasco. Recuerden que antes, hermanos, los nombres no tenían apellidos. Se les era relacionado del lugar donde habían nacido. Así que este personaje aquí, Eliezer, hermanos, era un sirviente de Abraham. Así que Abraham simplemente está pensando, ¿cómo es que se cumplirá esa promesa si mi esposa es estéril? Yo soy ya anciano. Y le está pensando en su esclavo. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. ¿Cómo sucederá esto, Señor? Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Quiero que vean, hermanos, que el nivel de fe está aumentando en el corazón de Abraham. Abraham está escuchando la palabra de Dios. Y el Señor dice la palabra de Dios que lo llevó afuera y le dijo, mira las estrellas, mira los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. El versículo 6 es clave, hermanos. Al principio Adán dudó. Abraham tuvo sus dudas. Hizo preguntas a Dios como cualquiera de nosotros. Podemos hacerle preguntas al Señor. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué quieres hacer de mí, Señor?
Cualquier situación que nos haya pasado en nuestra vida, alguna desgracia, alguna enfermedad, alguna pérdida de un ser querido, siempre tenemos esas preguntas, siempre tenemos esas dudas. Señor, ¿qué me quieres mostrar? Señor, ¿cuál es tu voluntad hacia mi vida? Y eso es normal, hermanos, que preguntemos al Señor. Pero al final lo que Dios quiere no simplemente es contestar tus preguntas. Al final lo que Dios quiere es la respuesta que todos nosotros necesitamos: creer en el Señor de señores. Versículo 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Más adelante en Gálatas el apóstol Pablo escribe haciendo referencia a este pacto que Dios está haciendo con Abraham, y lo menciona como un hombre de fe. Y él explica lo que realmente significó ese pacto y lo que significa el día de hoy para nosotros. Dios hizo muchos pactos en la historia de la humanidad, pero este pacto de Abraham es uno de los más importantes, porque hasta el día de hoy trasciende. Hasta el día de hoy, hermanos, ese pacto sigue vigente. En una gran parte ese pacto se cumplió en la vida de Abraham. Ese pacto estaba cargado de promesas. Ese pacto también tenía, hermanos, profecía, advertencias, cláusulas. Todo esto que te estoy diciendo a Abraham se va a cumplir, pero mira, el pueblo va a desobedecer. Tu descendencia va a desobedecer. Yo les dije que se quedaran en Canaán, pero ellos decidieron irse a Egipto. Y estuvieron esclavos allí por más de 400 años. Después los liberé y por 40 años rodearon en círculos el desierto. Y una vez más el pueblo volvió a fallar. Noten, hermanos, que aunque el pueblo fallaba, el ser humano fallaba, el pacto de Dios sigue vigente. ¿En qué consistió este pacto abrámico? Número 1, consistió en la provisión de Israel. Número 2, sería una nación para siempre. Número 3, tendría el título de su tierra. Número 4, era bendecida espiritualmente. Número 5, era un pacto que estaba bajo la protección divina. Y número 6, había una señal en ellos, que era la señal de la circuncisión. Este pacto es el pacto de gracia, una gracia incondicional, que no depende de la fidelidad humana, sino depende de la fidelidad de Dios. Se cumplió parcialmente en Abraham, pero continuó hasta el día de hoy. ¿Cuál era la responsabilidad de este pacto del pueblo de Israel? Era habitar en Canaán, pero ellos fracasaron, decidieron habitar en Egipto. ¿Cuál fue el juicio? Esclavitud en Egipto. Este es el pacto que Dios ha hecho con Abraham. Dios le ofrece a Abraham una tierra, una nación, y Dios le está ofreciendo a Abraham una generación, descendientes que él mismo no podría contar. Este pacto, hermanos, que es el pacto abrahámico, trasciende hasta el día de hoy, porque el día de hoy nosotros, hermanos, estamos bajo el pacto de la gracia, un nuevo pacto mencionado en el Nuevo Testamento. Lo que yo quiero en esta mañana, hermanos, que podamos entender, hermanos, lo que significa el pacto que Dios ha hecho con Abraham. Abraham fue un hombre que fue contado como el hombre de justicia porque tuvo fe y creyó a Jehová. En el versículo 6 dice: y Abraham le creyó a Jehová, creyó en sus palabras. Y aún a pesar, hermanos, de que las condiciones físicas de Abraham no eran las apropiadas para tener un hijo, Dios le concedió un hijo. Pero podemos ver más adelante, hermanos, que Abraham, hermanos, dijo creer en Dios, pero a la misma vez Abraham se desesperó. La Biblia dice que Abraham, hermanos,
En su desesperación iba corriendo más de los 86 años y Abraham, hermanos, tiene un hijo con la sirviente en su casa. ¿Cómo se llamó el primer hijo de Abraham? Ismael. Ismael fue el primer hijo de Abraham. Ismael significa Dios oye. Ismael significa Dios oye, y lo tuvo cuando Abraham tenía 86 años. Hermanos, cuando Dios promete algo, lo cumple. El problema es que nosotros no desesperamos, porque se nos olvida que el tiempo de Dios no son nuestro tiempo. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos. Y es por eso que nosotros cometemos errores y nos olvidamos del pacto que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Cree en mí, dice el Señor, y aunque estés muerto, vivirás. ¿Cuántos creen esta palabra? Cree en mí, y aunque estés en la cama por el COVID, ¿qué dice el Señor? Y aunque estés muerto, vivirás. El Señor te está diciendo que aunque muramos, vamos a resucitar juntamente con Él. Pero morimos creyendo en su palabra, creyendo en el pacto que Dios ha hecho. La Biblia dice que esta desesperación de Abraham tuvo sus consecuencias. Usted puede leer la historia. Sarai, la esposa de Abraham, era estéril. Tenía ya sus 99 años Abraham cuando Sarai quedó embarazada. Imagínense, hermanos, 99 años de edad. Da a luz Sarai y Abraham tenía 100 años. Eso era imposible. El tiempo de la mujer había terminado hacía muchísimos años, pero para Dios no hay nada imposible. Ahora, este atraso, si lo podemos llamar así, no es porque se me olvidó, no, es que Dios en sus palabras siempre quiere demostrarnos que Él es fiel y siempre será fiel en sus palabras. Porque Él es Dios, hermanos, y para lo que nosotros es imposible, para Dios es posible. Cuando tú doblas tus rodillas y oras a Dios, yo no sé cuántos de ustedes están orando, tienen alguna necesidad, siga orando y siga confiando en Dios, porque Él cumple su palabra. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, y yo estaré allí. Cuando te sientes solo, cuando te sientes que te han abandonado, el Señor te dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, no estás solo. El enemigo quiere hacerte pensar que estás solo, pero no estás solo. El Señor está contigo. El problema es que nos desesperamos. El nacimiento de Isaac, hermanos, es ese sello de la promesa que Dios había hecho con Abraham. Isaac significa risa, el que se ríe delante de Dios. Traducido de otra manera, el que se goza en la presencia de Dios. Nosotros somos esa promesa, hermanos. Y nosotros como pueblo, como iglesia, somos los que nos gozamos en la presencia de Dios. El pacto de Dios continúa firme y fiel. Dios, hermanos, Dios permanece fiel. Y la pregunta en esta mañana es: ¿tú eres fiel a Dios? ¿Tú permaneces fiel? ¿Eres un creyente que te esfuerzas, que luchas, que todos los días procuras estar en comunión con Dios? ¿Eres un cristiano que aun a pesar de tus luchas, que aun a pesar de tus problemas, que aun a pesar de tus vidas ajetreadas, siempre procuras
buscar a Dios en primer lugar? ¿O eres un creyente que en su desesperación solo buscas a Dios cuando lo necesitas? ¿O eres un cristiano que realmente está convencido de lo que Dios ha hecho en tu vida y estás en este momento buscando siempre la presencia de Dios? Dios cumple sus palabras, Dios cumple sus promesas. Por esa razón, hermanos, el pacto que Dios ha hecho con Abraham es unilateral, porque Dios sabe que nosotros fallamos. Este pacto, hermanos, se trasciende hasta la salvación. La salvación, dice la palabra de Dios, que tú y yo somos salvos por fe, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y dice la palabra de Dios, y esto no es de vosotros, es decir, no depende de lo que nosotros hacemos. No es por obras para que nadie se gloríe. Dios ha dicho, te salvaré, simplemente cree en mí. Y aunque estés muerto, vivirás. Ese es el pacto, hermanos. Nosotros somos el resultado del pacto que Dios ha hecho con Abraham. Todos los que somos cristianos, hermanos, aunque no corre la sangre judía por nuestras venas, puedo decirle, hermanos, que esa promesa de la sangre de Cristo, hermanos, es la que nos une a ese pueblo al cual Dios escogió. Las bendiciones espirituales que eran para una nación, para un pueblo, tú y yo la estamos recibiendo. Tenemos gracia, tenemos perdón, tenemos salvación, tenemos vida eterna. Estamos caminando hacia el Calvario, la vida eterna en Cristo Jesús. Pero en la vida encontraremos, hermanos, ciertos atrasos. En la vida encontraremos, hermanos, problemas. En la vida, hermanos, encontraremos dificultades. Y mi pregunta en esta mañana es, mi estimado hermano, ¿qué estás haciendo con el pacto? Dios cumple su promesa, pero ¿tú qué estás haciendo? Mira, te puedes conformar a lo que está pasando en este mundo. Puedes estar desesperado por la economía o tal vez por algún problema en tu familia. Todo ello, hermanos, tiene que pasar en tu vida. El problema es que nosotros descuidamos nuestra posición en Cristo Jesús. Quiero que sepas que Dios cumple su palabra. Quiero que sepas que tu familia está en las manos de Dios. Y el pacto que Dios ha hecho, hermanos, no se condiciona a cómo tú te comportas. El comportamiento que tú y yo tenemos como cristianos es el resultado de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nuestro comportamiento no es porque quiero seguir en el pacto de Dios, no quiero fallar, no. Nuestro comportamiento debe de ser el resultado de lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Por eso vivimos en santidad. Por eso nos alejamos del mundo. Por eso no participamos de lo que el mundo participa. Por eso no transamos, no robamos. Procuramos no ser mentirosos, procuramos ser honestos. Porque de ese mundo Dios te ha sacado. De ese mundo Dios te sacó. Dios te sacó de un mundo de mentira. Dios te sacó de un mundo de maldad. Dios te sacó de un mundo de perversidad. Y Dios quiere que estés en su reino. Yo estaré contigo, dice el Señor. No temas. Así como le dijo Dios a Abraham, no temas. Dios te dice hoy, no temas. Yo estaré contigo. El problema es que nosotros somos los que fallamos. El problema es que somos nosotros los que faltamos. Imagínense si el pacto fuera un pacto condicional, que estuviese sujeto a nuestras respuestas. Bueno, ¿desde cuándo ese pacto ya hubiese quedado roto? Cristo vino, selló ese pacto con la cruz. Él no vino a abolir la ley, vino a cumplir la ley, porque Él sabe que nosotros no podemos. Hermanos, es por eso que nosotros necesitamos a Cristo en nuestros corazones. Sin Él no podemos. Porque puede pasar, hermanos, que usted sea un religioso,
y simplemente vengan los domingos por cumplir, pero no realmente como una necesidad de estar en la presencia de Dios. Busquemos a Dios. Dice la palabra, mientras Él sea hallado. Hoy es tiempo, hermanos. Hoy no es tiempo de estarnos quejando. Yo a la mayoría de los jóvenes estamos aconsejándolos, porque la mayoría de los jóvenes se está quejando hoy por la modalidad de la escuela. No se quejen, les digo. Hoy no es tiempo de quejarnos. Hoy es tiempo de darle gloria y la honra a Dios porque estás vivo. No te quejes por traer una mascarilla en tu cara, un cubrebocas. Gracias, Dios, porque no tengo un tubo conectado en mi garganta. Gracias, Jesús, porque me permites estar aquí y me das la sabiduría para cuidar a los míos. Hoy no es tiempo para que tú te quejes, le digo a los jóvenes. Es todo lo contrario, Señor, dame la habilidad, dame las fuerzas para poder adaptarme a esta nueva modalidad. Todos, hermanos, estamos en esta misma situación. Pero la pregunta es, ¿se te ha olvidado el pacto que Dios ha hecho contigo? Porque Dios no se ha olvidado, ¿eh? Dios sigue firme en su pacto. Él viene porque viene. Él dijo, yo vendré otra vez. Y Él viene porque viene por segunda vez. Y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Eso ya lo dijo Dios y así va a suceder. Y antes de que Cristo venga por segunda vez, el Señor dijo en su palabra que les voy a dar ciertas señales. No os alarméis, dice el Señor. Al contrario, gocémonos. Vendrán rumores de guerra. Habrá hambre, habrá peste, habrá destrucción. No os alarméis ni contristáis, dice el Señor. Gocémonos. Gocémonos, porque esos son señales de que Cristo viene por segunda vez. Y la pregunta es, la iglesia, ¿estamos preparados? ¿Estamos listos? ¿O sigues con tus mismos problemas? Si tienes una deuda, pues la tienes que pagar. Pero no por la deuda dejes de adorar al Señor. Si tienes un problema, lo tienes que enfrentar, pero no por ese problema tú te alejes de Dios. Si te han lastimado, te han herido, te han decepcionado algunos hermanos, no por esa decepción usted se aleje de Dios. Todo lo contrario, me acerco más a Él, porque no sé cómo enfrentar esta decepción, este problema. Ayúdame, Señor, a no actuar carnalmente. El pacto de Dios sigue firme. Dios le prometió a Abraham prosperidad. Dios le prometió a Abraham una tierra. Dios le prometió a Abraham una descendencia. Dios le prometió a Abraham un hijo y Dios se lo dio. Dios cumple sus promesas. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios cumplirá su promesa en tu vida? Sé que hemos pasado momentos difíciles. Yo quiero invitarte a que tú sigas creyéndole a Él. Sigas creyendo en Dios. Y esa fe, hermanos, que está en nosotros y que Dios produce en nosotros, nos va a permitir poder acercarnos a hermanos que se están desanimando y decirle, ánimo, hermano, no se desespere. Si usted hoy le pregunta a algunos hermanos que no vinieron aquí, encontrar excusas como me levanté tarde, no hice el mandado y no sé cuántas cosas más, excusas pondrán. No se entretenga en las excusas. Dígale, hermano, usted puede. Hay que esforzarnos para mantenernos fieles y firmes delante de Dios. Yo te invito a que estés de pie un momento. Y quiero que en esta mañana pienses en ese hermano, en esa hermana que no ha visto. Oremos para que no se nos olvide el pacto que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo estaré con vosotros todos los días, dice el Señor, hasta el fin del mundo. No te dejaré, no te desampararé. Estaré contigo hasta el fin del mundo. Si tú crees esta palabra de Dios,
Es el motivo y la fortaleza y la fuerza que Dios nos da para cada día levantarnos con entusiasmo y con alegría. A veces, hermanos, vamos a ser decepcionados. Quiero decirte que Dios nunca te va a decepcionar. Nunca lo hará. Él estará contigo todo el tiempo. Pero también Dios dice en su palabra que el que no está conmigo está contra mí. Y yo prefiero estar con el Señor, no contra Él. El que está conmigo, dice, tiene todo, vida eterna. Aunque tengas problemas, enfermedades, me tienes a mí, dice el Señor. Pero el que no está conmigo no tiene nada. Inclina tu rostro y ora al Señor. Empieza a hablar con Dios. Empieza a orar. Empieza a orar. Empieza a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Porque me has recordado, Señor, ese pacto que hace muchísimos años hiciste con Abraham y que hoy sigue vigente. Tenemos prometido un cielo nuevo, tierra nueva. Tenemos prometido vida eterna. Nos has prometido salvación. Nos has prometido perdón de pecados. Solamente miramos la cruz de Cristo y creemos. Y como resultado de creer en ti, nuestras vidas se transforman y cambian. Y rechazamos todo lo que tiene que ver con el pecado. Y empezamos a vivir una vida santa, íntegra delante de ti. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos este privilegio de glorificar y exaltar tu nombre. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. La gloria y la alabanza es para nuestro Dios. Amén.